para mí siempre es una gran oportunidad de aprender y de conocer, reconocer en estos viajes y en estos congresos la arquitectura y la forma de ser. Em, Esta es mi mirada, creo que todo pasa a través de uno, como una gran máquina. No podemos, creo que la arquitectura tiende a ser muy autobiográfica porque entra a través de nosotros y sale a través de nosotros. Em, y creo que más de una idea de una línea recta que va de la A a la Z o del 1 al 100, creo más en unas lecturas cruzadas, unas conexiones sugeridas, unas recomposiciones que se hacen manifiestas sobre la manera de habitar y ese verbo que usamos tanto, que es el ser y el estar, pero que a su vez son tan difíciles, ¿no? Cómo ser y cómo estar. Las atmósferas siempre han estado como un tema dentro de mí, los ambientes, eh, el dibujar, es para mí una manera como de meditar, dejarse llevar, cómo a través de esas intenciones sobre el papel, hechas tal vez con una misma cosa, con una misma tinta, un mismo pincel, terminan dando unas profundidades sin escala y también como una ayuda a posibles universos o atmósferas o fragmentos. Creo, como ya muchos lo han hablado, creo mucho más que en el objeto, en el recorte del paisaje, en el recorte de la situación, del ambiente, que generan esos universos diferentes y posibles en los que habitamos. Finalmente, eso puede destilar en una serie de ideas que pueden llevar a espacios o presencias arquitectónicas. La percepción del lugar, para mí siempre es muy importante el tratar de entender el sitio, el lugar, su atmósfera a través del dibujo, de los elementos simples y sencillos que comprenden, que son una oportunidad de conocer y reconocer los interiores, los exteriores de la ciudad y esas densidades que se van generando y van apareciendo y que nos van manifestando el mundo que tenemos alrededor. Unas veces más sintéticas, otras veces más caligráficas, pero principalmente porque me gusta dibujar. En esto, todos esos elementos de la arquitectura, del cotidiano, los muros, las ventanas, las barandas, los techos, se han vuelto también un vocabulario de nuestros proyectos, de cómo intentar hacer un proyecto con una sola buena idea o un buen solo elemento arquitectónico. Y esta idea de siempre nos da la cabeza de ese espacio tropical, donde no se siente qué es el adentro y qué es el afuera, donde la idea de recorrer en diagonal, la presencia de la vegetación, el agua, es importante. Y de ahí salen otras sugerencias que tienen relación más con el corte. Para mí es mucho más importante que el objeto o la fachada, el corte, ya sea en planta o en el mismo corte, y las sucesivas distancias que se van generando a través de las capas, como en una acuarela, y se van integrando a la arquitectura. Y esa dualidad siempre presente de cómo mejorar la ciudad con lo que está acá o cómo al revés esos sitios donde quisiéramos habitar y pertenecer se diluyen en nuestras posibilidades en el trópico. Entonces vamos a viajar. La situación, me encanta mucho esa palabra porque es esa relación entre el sitio y la acción. Los proyectos que van a ver no son míos,
Me gusta mucho trabajar en conjunto, como ya lo dijo Daniel, en las posibilidades que hay de trabajo con mi padre, con mis socios, con amigos, socios que se vuelven amigos, amigos socios. Y más que tener proyectos que mostrar o una arquitectura que uno acumula, lo que me importa son las experiencias y la vida misma que uno va aprendiendo. Todo ese tema del paisaje, del claro oscuro, en la situación yo vivo, ahora les muestro más adelante, yo nací en Bogotá, pero me crié en Villavicencio, un sitio donde es una de las zonas con más luminosidades en el planeta, muy caliente, muy húmedo, la segunda zona más húmeda de Colombia después del Chocó, pero también llueve mucho, llueve 4.000 milímetros al año. Entonces los primeros ejercicios que hacemos al salir de la universidad tienen que ver con cómo manejar las cubiertas, cómo protegernos del excesivo brillo solar, cómo generar en las tipologías protecciones para esa lluvia que a veces es muy horizontal. Y finalmente, digamos, cómo se trasladan algunos problemas a la escala de la ciudad. Siempre con esa idea de generar un lugar mejor, eso es en el mismo Villavicencio donde les hablaba, la idea como del bienestar, de las secuencias, de las penumbras, el clima empieza por los ojos cuando hay tanta luminosidad, el tema del agua para calmar y la arquitectura que finalmente se autoprotege en sí mismo del sol y genera las inducciones en la brisa. Y ese tema del circular, de inventarse tipologías, estos son triples, dúplex, sencillos, y que no exista el punto fijo, sino lo que hay es más que un recorrido fijo, una forma de triangular y de darle vuelta y a su vez de que el espacio se amase como un pan que sube, que baja, que da la vuelta, donde lo que importa no es este resultado final, sino el corte. Diversos ejercicios que tienen que ver con esa mirada de ese corte, de cómo el espacio público entra y penetra dentro de los edificios. Y están esas secuencias de las que les hablaba, a veces en el dibujo, a veces a mano, a veces en el SketchUp. Y siempre este entendimiento del sitio, de las huellas del lugar. En este caso era muy importante los recorridos y como un storyboard que iba contando las secuencias de lo que queríamos encontrar más que un proyecto contado en planta. Esta es la planta y tiene que ver con como esa acuarela o esa fotografía que se va revelando y va surgiendo un espacio que va hablando de los recorridos, de las densidades, de las presencias y las ausencias. Proyectos de concurso, un concurso para el comando de la Fuerza Aérea de Colombia. Era un edificio, finalmente en el concurso lo ganamos porque propusimos 2 casas y la forma de protegerse es a través de unos huecos y unos vacíos que a la manera de la arquitectura de Breuer miran hacia afuera y generan la escala y demás. Y siempre nos gusta trabajar con los materiales locales, en este caso esto está muy cerca de acá, de la arquitectura bogotana que nos hizo en ladrillo, era en piedra y concreto, reinterpretados acá. Aquí estamos en Colombia, donde les hablaba de Villavicencio, es aquí la cordillera oriental. Si vemos unos diagramas de qué deberíamos tener para un control térmico y de humedad y vemos todos los meses del año, vemos que lo que debe uno tener es ventilación cruzada para todos los meses del año. Es un pequeño proyecto también allá, muy difícil, con mucho sol de tarde y de mañana. Hicimos como una calle española que se protege del sol, pero finalmente lo que me gusta mostrar de esto es que me encanta el tema de la porosidad urbana, del tejido, que si uno entiende como el tejido que está alrededor y se incorpora dentro de eso, debe estar bien el proyecto. Unas casas muy pequeñas de 100 metros, pero todas tienen ventilación cruzada por todos lados. La estructura es exoesquelética, sale hacia afuera, los closets,
donde guardan uno la ropa, salen también para proteger la fachada y se ayudan, la ropa no permanece húmeda y a través de pequeñas ventanas es suficiente para iluminar el proyecto. Este es un hotel en Bogotá, en la zona rosa, y al lado había una burguesería, un cinema, mucho ruido en la calle, y lo que hacemos es generar unos micropaisajes o unos sitios para descansar, como esas ventanas que propone Christopher Alexander, donde uno puede estar y se puede proteger. Siempre nos gusta innovar, en este caso dar pequeños saltos adelante. Logramos desarrollar, creamos un proyecto como negro que impactara mucho en el sitio, en esta zona, y lo desarrollamos un ladrillo negro que nunca se había hecho antes, que uno utiliza hornos, que con una doble piel de cerámica protege muy bien. Todos los hoteles y proyectos en Bogotá, donde tenemos una temperatura media de 21 grados, que es perfecta, terminan por exceso de vidrio o exceso de manejos con aire acondicionado. Este no tiene. Y logramos, desarrollando este ladrillo, seguir incorporando la estupenda mano de obra local y generar un hotel donde, a pesar de que los cuartos son parecidos, tengan diferencias dependiendo a dónde van, las oportunidades que trae el proyecto de ver solo desde ese lugar este magnífico paisaje, de incorporar el color. Los lugares, Colombia, como lo decía muy bien Jorge Moscato, el papá de Agustín, gran amigo también, decía que Colombia es un país de ciudades, como México o como Brasil, pero en este caso, por el tamaño del país, todas muy chiquiticas, todas muy cercanas, perdón, pero diferentes, muy diferentes. Esta condición de llanos orientales, aquí Villavicencio, acá Bogotá, acá Cali, por acá Pasto, por acá Santa Marta. Este es un primer concurso que ganamos, el primer concurso que hace la Universidad de los Andes para profesores. Es un edificio, el primero que contratan para ellos, lo diseña un inglés, Pat Crook, y el edificio está después de 60 años deteriorado, muy lleno de cosas, y el concurso lo ganamos por una reinterpretación del mismo. Había que reforzarlo, había que hacerle una serie de temas, nosotros lo limpiamos, lo readecuamos, pero finalmente en la obra encontramos que el proyecto estaba gateado, echaba aceite, el motor no funcionaba. Entonces, no sabemos hacer un proyecto nuevo, un proyecto con un V8, 5.000 centímetros cúbicos, la gran camioneta, o si simplemente al mirar cómo estaba de bien hecho ese edificio antes, le cambiábamos y remozábamos las posibilidades que tenía, y siempre tenemos el mismo carro chiquito, compacto, bueno, para el año 2000. Entonces, el proyecto hay que tumbarlo y finalmente reconstruimos, es una reconstrucción tipológica, no exacta, pero que mantiene esas ideas de ventilación cruzada, de tipología, de protección de aleros, de construcción de la escala. Estos son laboratorios de biología. Y finalmente la oportunidad, al tener en el techo una terraza para contar la ciudad y para contar la universidad. Vemos la topografía tan importante. Este es un proyecto muy importante para nosotros en el año 2000, que es en la zona de plena guerra entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército, en los llanos, casi yendo hacia Brasil y Venezuela, y cuando vamos no había dónde agarrarse a nada, ¿no? A una vaca por aquí habría que amarrarse porque no había mucho, pero sí encontramos un antiguo tejido colonial y esta oportunidad que dan los árboles de proteger del sol y de montarse. Este hospital lo que hace es tratar de paramentar, de generar diferentes tejidos para tener patios que puedan ser elaborados por etapas, protegerse del inclemente sol, captar agua lluvia, tener termosifones para sacar el aire caliente, pero sobre todo un proyecto que fuera inclusivo, sin puertas, para permitir la entrada de cualquier tipo de persona adentro, que facilitara y posibilitara la
la creación de la ciudad y la paramentación. Y el proyecto emula a su vez la ciudad por dentro con sus calles, plazas, balcones. Y finalmente algo que nos importa mucho cada vez en el estudio es lo que les decía, que lo que habla es el corte, no la formalidad de la planta, sino que uno no sepa muy bien qué es corte, qué es fachada, y lo que hay es una intensificación de las densidades de los muros, o menos denso un calado, o menos denso nada. Intentos de arquitectura bioclimática y sostenible es porque pues estamos en energía pura. Esto es una imagen que me gusta mostrar. Siempre nos contaron, ya no sucede mucho eso, pero en la época muy dura de Colombia, de la guerrilla, de Pablo Escobar, donde sacar el pasaporte daba susto cuando viajaba uno, estábamos como metidos en el encuentro de que éramos pobres, de que éramos infelices, de que éramos... Pero realmente no, somos inmensamente ricos si vemos el mapa de biodiversidad a nivel mundial. Y finalmente lo que creo es que muchas veces nos las pasamos mirando por aquí o qué sucede por aquí, pero nunca miramos otras arquitecturas como Venezuela, como Camerún o incluso Tailandia, donde por lo menos por geografía y por latitud deberíamos ver qué tipo de arquitecturas se hacen mucho más relacionadas con nosotros. Aquí está Colombia. Y esto de todo el tema de la entropía y el abuso de la energía, pues ha traído todo esto, para nadie es un misterio, los problemas de la guerra de hoy. Pero ese mal abuso de la energía, donde no tenemos día ni noche, donde gastamos más de lo que tenemos, donde hay esos temas de efecto invernadero, de calentamiento global, pues va calando, ¿no? Va calando en la cabeza. Estos son los grandes potencias que generan dióxido de carbono en el mundo. Colombia de los más poquitos, en una lista Forbes estábamos el séptimo de los buenos para arriba. Y esto era lo que nos hablaban de arquitectura sostenible, pero el que se inventó el término de sostenibilidad ya no cree en esto. Dice que no tenemos que simplemente sostener el gasto, que no se siga gastando más, sino lo que tiene que haber es una regeneración, que tiene que ver con el reciclaje, con la reutilización, con no solo dejar de gastar, sino dar. Estas son imágenes muy recientes. Aquí vive mi suegro, esto es Mocoa, un sitio, El Paraíso, es esto, en el sur de Colombia, el Putumayo, y la tragedia de construir donde no tocaba, en el río y demás, generó esta cosa terrible. Esto eso no es Finlandia, esta es la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá. Esto es una de las granizadas cada vez más recurrentes que tenemos y que paran toda la ciudad. Y ahí vienen mis preguntas, ¿no? ¿Por qué antes esas cosas del valor? ¿Dónde está el valor de las cosas? Antes nos decían que 100 pesos eran 100 pesos oro. Y yo digo, pero ¿el oro se come? Debería hablar de 100 pesos agua, 100 veces rana, 100 veces montaña. Y hoy en día ya está pasando, los billetes ya no dicen, este es un billete antiguo, ya hablan es de poesía, de árboles. Y es que, ayer lo estábamos hablando, es como si realmente nos fuéramos a vivir a otro planeta, ¿no? Esta película de Elysium habla de toda una tragedia aquí que no nos importa, pero lo que hay es que vivir en unos guetos en el espacio porque pues no va a haber dónde más. Entonces esta arquitectura de la naturaleza es una arquitectura que siempre me ha interesado en sus tipologías, en su relación con lo natural y finalmente creo que tenemos una gran deuda como nosotros como arquitectos y es que los edificios que estamos haciendo no generan ciudad. Esto es Morelia, esto es Chihuahua, la catedral más bonita del barroco mexicano, Bogotá, Villavicencio. Lo que importa es el edificio exento y no tanto la ciudad.
Esto es Bogotá, la avenida Boyacá, el único verde. Esta es la creatividad que encontramos en, en la avenida Boyacá. Copitas, vidrio, el que no paga la cuenta lo botan por acá, letrero en cuero. Esto le gana Culjas, ¿no? Arquitectura mediática. Esto es Chihuahua, una ciudad donde no llovían 10 años, y la manera de protegerse de toda la violencia que se vive es cerrándose, y es peor, ¿no? Aquí esta es la manera en que se trata el agua en una ciudad donde no llovía nunca y ahora llueve. Y si se vara uno aquí, si se queda con un problema en el carro, 45 grados a la sombra les van a recordar lo que se siente eso en verano. Esto es Villavicencio, esto es la salida de un supermercado en David, Panamá. ¿Y cómo será de llover que en vez de venderle a uno chicles a la salida del mall, le venden paraguas? Y la arquitectura que llega por el Citibank no tiene en cuenta nada de eso. Y esa creo que es la deuda que tenemos, creo, como hablábamos. Esto es Ixamal en México, esto es San Juan de Puerto Rico. Y uno vive toda su vida ahorrando y gastando, viviendo en unas ciudades problemáticas para después descansar y vivir como se debe en ciudadano, 5 días al año pagando una fortuna en estos sitios que sí lograron entender nuestras condiciones. Bueno, todos estos temas que se vuelven relevantes. Los proyectos que hemos hecho tienen que ver cómo tratar de generar una propuesta entendiendo el lugar. Esto es Bogotá, como les contaba, con un clima muy rico en horas del día, donde hay que protegerse en horas de la noche por el frío y un poco la humedad. Y finalmente lo que hacemos es hacer todos estos análisis, revisar las condiciones, las cartas psicométricas, revisar los horarios de uso del edificio, y finalmente generar una propuesta que incluye la revisión de la geografía, el impacto del aire. Estas rosas de los vientos siempre están mal porque son rosas de los vientos tomadas de los aeropuertos, donde el clima es muy diferente a los microclimas que tiene la ciudad. En este caso el viento venía por aquí, y si vemos en Google es que aquí hay un gran hueco donde finalmente viene el aire. Esto es una intervención sobre unas persistencias. Tenía que ser muy rápido y muy liviana la construcción. Un gimnasio. Siempre son muy obsesivos del corte por fachada, de no enmascarar la arquitectura, sino que la arquitectura sea como es su estructura. Esta es la planta baja preexistente. Y finalmente todo el tema del detalle y cómo ver y ser visto, cómo entrar el sol de la mañana para calentar, cómo fotografiar el lugar a través de las ventanas y la arquitectura. Después saltamos a las oficinas. Siempre nos tocan como ciertos retos. En este caso, yendo un poco a los edificios de antes, de oficinas, funcionaban sin aire acondicionado, y pues nos dimos cuenta porque estaban bien puestos en el lugar, estaban con su fachada más delgada hacia el sol de la mañana o de tarde, puestos norte-sur, edificios delgados. Este es de Germán Samper, el edificio Avianca, que dejan pasar la luz, ventanas retranqueadas que generan sombra. Y esto por la especulación urbana se fue perdiendo hasta el momento en que salen unos edificios anodinos con luz a pleno sol del día, llenos de aire acondicionado, extracción mecánica, más costosos. Los proyectos que hemos hecho, estos han sido de concursos privados. La propuesta que hemos realizado es lo mismo: analizar los horarios de uso, las zonas de confort, reinterpretar en la visión de la arquitectura local con sus patios y sus protecciones
cómo proteger y no calentar. Esta es la incidencia en Bogotá. Hacia el mediodía puede ser de 1200 watts metro cuadrado y 500 watts en horas de la tarde. Si uno hace algo de vidrio, pues se va a calentar muchísimo. Entonces las estrategias son sacar el punto fijo, que no sea fija la circulación, poner algo de pelo como yo en el techo, proteger del sol, ventilación nocturna de placas. Y finalmente, si la estructura es muy sencilla, vamos a ahorrar mucho en la obra y esto no tiene por qué costar más. Entonces hacemos todos los ejercicios, son edificios corporativos. Hacemos todos esos análisis a nivel urbano también. Como las presiones negativas, positivas, la ventilación cruzada ayudan a que el edificio, en este caso, tiene un aire acondicionado, pero en enfriamiento evaporativo, que no es nocivo, nunca lo han prendido. Y todo un sistema de cómo inyectar el aire por estas branquias, cómo tener ventilas, trampas de ruido, y hacia el sol de la tarde un sifón térmico para protección acústica y solar. Y todos estos análisis de qué tanto calientan los edificios, cómo se ventilan, toda una obsesión por cómo a través de la modulación, a través de no cueste más el edificio y a su vez se vea muy bien. Pues las fachadas son todas diferentes porque el sol tiene un movimiento aparente diferente. Me gusta el edificio que se protege como un armadillo. Esos son bandejas de luz que protegen la incidencia excesiva del sol, pero que reflejan sol hacia atrás de la fachada. Las alfajillas también tienen esa función de protección. Y finalmente, digamos, estos elementos ayudan a reducir el brillo solar, que también es alto en Bogotá. Esto es una reinterpretación del patio y cómo meter luz en horas de la mañana donde los edificios llegan fríos. Y esto pues es estructura, vigas Birendel. En este caso desarrollamos nos inventamos estas protecciones solares, esto es del tamaño de una cama, con una persona que hacía bicicletas y hacía otras cosas metálicas. Nos inventamos todo este sistema de anclajes y modulación. Estas son esas branquias por donde respira aire no viciado. Un edificio de oficinas debe renovar una oficina 6 veces en una hora, todo su oxígeno, si no la gente se empieza a dormir. Esto es lo que les sigo contando de cómo circular sea agradable por el pasear por el edificio. Este es el mecano que nos inventamos para armar esto, con el señor que hacía bicicletas. Y estas son las gorras, los sombreros que protegen del excesivo brillo solar. Siempre la oportunidad que los edificios tengan luz, tengan vista y sacarles a relucir, en este caso, la condición donde están, con su condición geográfica y las oportunidades de ver y trabajar de otra manera. Esto lo hemos medido y lo hemos mostrado a los clientes para justificar el no tener el aire. Siempre hay esta idea de la ciudad, del contexto. Esto es un edificio bancario y es muy cerquita a la Catedral de Lourdes. Aquí hay un edificio anterior y este es el nuevo edificio del Banco BBVA. Aquí está Lourdes muy cerquita. Aquí hay un parqueadero que algún día se quitará y el edificio iba a estar acá. Entonces, este tema del urbano, de lo poroso, del entendimiento entre una sede vieja o una sede nueva y la posibilidad de conectar esto hacia allá. Cómo se veían los dos edificios a través de sus terrazas. Y nos inventamos un gran zaguán urbano, que es este, que induce a llevar allá, y multiplicamos las terrazas. Este iba a ser el tema de atención al público, estas las oficinas.
y esta manera de presionar para que algún día esto se abra y se conecte. Aquí todo el tema de las ventanas urbanas, de protegernos del ruido a través de los declives para poder mirar de pronto los cerros, proteger el excesivo sol de la tarde a través de los ascensores o los baños, el uso de las presiones negativas, de la ventilación cruzada. Estos edificios ya no tienen aire acondicionado ni ventilación mecánica. Y todo este tema del entre adentro y el afuera, la posibilidad de protección solar, la inducción del aire, la generación de la escala, cómo se ve de noche, la vegetación. Igual el uso de materiales locales, son proyectos muy económicos. Este fue como de $350 metro cuadrado, costo directo, pero el banco resultó muy tacaño en los materiales, pero muy generoso en el espacio público y en la relación con el lugar, los balcones, los jardines, las posibilidades de salir a comer o a fumar mirando la ciudad. Y después esto nos fue a llevar en otros edificios que nos fueron llamando con más confianza, generando otras tipologías y otros sistemas que tienen que ver. En este caso partimos el edificio por la mitad para ventilarlo, pero también para recorrerlo. Usamos menos sótanos a través de duplicadores de carros, ascensores para carros. Y una serie de balcones y terrazas que como una ordimbre van generando el espacio público del edificio. Siempre esa condición urbana de generar espacio para que toda la gente quepa en un determinado momento en el lugar. Edificios que no son objetuales, que no gritan, sino que son más bien calmados, respetuosos. Este es un colegio que ganamos de concurso público, Villavicencio, por casualidad en el mismo sitio donde yo viví. Hay una finca aquí de unos paramilitares. El paramilitar muere y se genera la construcción de una ciudad que es la anticiudad. No tiene plaza, no tiene calles, pues se tiene esta calle, pero la calle no se puede caminar porque está llena de tiendas y demás. Y nosotros reinterpretamos esa condición de techos, de ventilación cruzada, de urdimbres, como a la manera de la arquitectura popular. Y finalmente lo que hacemos es un proyecto que genera calle, que genera plazas, que genera calle interna, es al lado de un río, propiciamos el crecimiento de esta vegetación. Y muy sistemáticamente lo que queremos es generar orden en los sitios donde no hay orden. Estos microclimas están muy cuidados, el proyecto de insolación es así, la ventilación es así, cruzada. No tiene un solo vidrio. Aquí vemos, los datos hablan de que hay que ventilar para sacar la humedad. Modulado, esto es de 250,000 pesos metro cuadrado, costo directo, perdón, $250 por metro cuadrado. Entonces no hay desperdicios, todo el manejo adecuado de la modulación es importante. Y esa construcción de la ciudad donde no había. Estos me gustan mucho porque yo digo que es como una arquitectura femenina llena de faldas, canutillos, encajes. Lo que cambia no solo es el espacio, sino esta piel hacia el exterior dependiendo del edificio. Esta es la condición hacia afuera y este es como ese remanso de paz más claro y tranquilo. Revaloramos las construcciones de los pisos de las antiguas haciendas. Estos son ladrillos de construcción normal puestos en vertical para que pase el aire. Y los proyectos que estamos haciendo, nos llamaron a ver si en Cartagena podíamos hacer lo mismo en otro lote y vimos que las condiciones climáticas eran parecidas, pero en este caso la topografía era diferente. Pero seguimos construyendo plazas
elementos como minaretes que rematan en las calles y guían en la ciudad. Este es tal vez el barrio más peligroso de Cartagena, el barrio Nelson Mandela, sin ciudad, sin orden. Entonces aquí tratamos de proteger de la luz, de la lluvia y demás. Esto es Villavicencio, otra parte. Y aquí nos llaman a construir un edificio. Entonces, en vez de hacer una torre que está muy de moda, la torre la tiramos, la partimos en la mitad. Está en 2 etapas. Esta es la primera etapa, la segunda etapa se construirá aquí. Y esta obsesión por la estructura como una posibilidad de flexibilidad. Esto será como se verá a futuro. Ahorita está construido solo esta mitad. Y finalmente no hay ningún descubrimiento, ¿no? Esto son la obra, esto es una calle europea. Pero esta manera de vivir mucho más relacionada en clima caliente con el lugar. Una arquitectura más opaca, con múltiples posibilidades de ver, de manejar las escalas, de tener el agua. Buscamos muchísimo en el color y este color como opaco, y finalmente el carro del vecino era el mismo color. Este es un proyecto de una escuela de modas en cocina, arquitectura y demás en Bogotá, donde lo que decíamos es potencializar el espacio público y subirlo a una terraza jardín y tratar de que uno ver lo que está haciendo el fotógrafo aquí o el arquitecto o el cocinero genere conocimiento, no solo dentro del aula, sino la manera de circular. Este es un edificio de ventanas. Los profesores siempre hablaban de que las ventanas eran muy importantes para ellos y le hicimos un edificio de ventanas. Y esta es esa manera en que va uno como subiendo a través de espacios de doble altura que van permitiendo mirar y reconocer el trabajo del otro para aprender. Esas posibilidades de las oficinas han venido generando todo el trabajo de vivienda como posibilidades de flexibilidad para ventas y el uso en el tiempo. Y bueno, estos son otros proyectos que hemos ganado de concurso que están ahorita en construcción. Este es un sitio patrimonial en Cali donde pues la arquitectura moderna era parte de su patrimonio. Y esto lo hemos llevado a unas escalas mucho más grandes. Este concurso en Ciudad de Panamá, en Bogotá, donde tratamos de explorar mucho más esas escalas y las transparencias y cómo recorrer el edificio. Esta es la Escuela de Artes y Facultad de Arquitectura en Bogotá, que quedamos terceros, un concurso a 3 rondas muy difícil, pero donde llevé todas las ideas de mi visita al Brasil hace 5 años, y era potencializar ese espacio público como la USPI en primer piso y abajo todos los auditorios, y finalmente una arquitectura muy blanca contextual con la Universidad Nacional. Esto es rematando en un jardín para niños que hicimos. Los niños van a pasar toda su vida en edificios cuadrados como los que los obligamos a vivir. Y esto es educación Reggio Emilia, y habla mucho de la primera casa, de la maloca, de los niños siempre están circulando y dando vueltas. Y entonces estuvimos investigando sobre esto es en Cali, en una ciudad muy caliente, tropical, cómo ventilar el edificio. Y esta es la primera planta, una planta muy libre. Ellos no iban a tener mucho espacio verde, entonces todo el verde está aquí abajo y las aulas están arriba. Este es el verde aquí abajo y las aulas allí. Y eso es como esa maloca metálica que permite el paso del aire, de la brisa, que tiene esta ágora donde los niños pueden además correr, jugar y arman sus propias aulas. Este es el ágora del espacio de abajo. Es un proyecto con Chico Ferraz, Chico y Marcelo Ferraz, Chico Fanucci, muy interesante, un programa muy complejo en la Universidad de los Andes, y logramos reducirlo a una mínima propuesta muy contextualista con el centro histórico de Bogotá y muy relacionada con el paisaje. Los proyectos urbanos que intentan involucrar todo lo que les he contado en
en sus contextos. Rematando, creo que es esto el paisaje donde nos metemos. Es un paisaje que tiene múltiples escalas e interpretaciones, que tiene por sí solo una potencia impresionante. Estos son los por Villavicencio, quedaría por aquí. Estos son los morichales mirando hacia el sol de la tarde. Esto es una casa en la ciudad de Cartagena donde uno no sabe muy bien si el exterior está donde llega este último rayo de sol o el interior es donde llega última esta penumbra. Esa es la arquitectura que me gusta, una arquitectura que tiene que ver, esto es un proyecto, esto no es una playa ni un meandro de ríos, un detalle de obra, que habla de eso, del vacío, del lleno, de las escalas, de los animales, de las hormigas o los peces, y esa transposición que uno puede hacer y que a veces se necesita en la ciudad. Esto es muy interesante, esto es a la salida de un restaurante. Encontré como esto y uno no sabe si fue primero la hoja o fue primero el caracol. ¿Y por qué la hoja se parece al caracol? ¿Será para que no se la coma el pájaro? Se esconde, como se esconde este perro que está aquí. Y uno no sabe si fue primero el perro o el tronco. O la relación, por ejemplo, en estos bosques de Panamá entre el sotobosque, que es aquello que está abajo microscópico, y el bosque, aquello que es grande y arriba. Y esas relaciones entre las escalas, entre los quiebres, entre simplemente un poco de sol y sombra o la imperfección de, esto es en la casa de mis padres, de un ladrillo, genera ya de por sí diversidad. Pero todos queremos la rosa, el proyecto simbólico, el Guggenheim. Pero para tener eso, se nos tiene un control de aire acondicionado, de luz, pero se le olvida a uno mirar las otras flores. Esto es el jardín de mi abuela, no es ningún jardín botánico. Esto todo es del jardín de mi abuela. Esto es en la casa de mis padres. Entonces, ¿por qué seguimos mirando esas otras cosas que son de otro lado? Pero no obstante, hay hojas que se pintan de otras para ser reconocidas. Esto es una tarde en la casa de mis padres, es cualquier jardín. Esto sale de la nada, sale gratis. Entonces, ¿qué tanta arquitectura es la que hay que hacer para pertenecer ahí? Y bien lo saben los de República Dominicana, donde llegan gente con mucho dinero de Europa a ver esto, el pece, el pescadito, el pájaro, y la arquitectura es nada. Y eso que no depende tanto del objeto, sino del acontecimiento que pasó, de esa presencia intangible como en los cuadros de Hooper, es algo que me fascina, o de lo que se pueda uno apropiar, como esta puerta apropiada en una casa, esta fachada en otra, esto en Lima, como nos apropiamos de la escalera para entrar, o esto es en San Gil, en Barichara, Colombia. Y bueno, ¿quién no quisiera salir con Angelina Jolie? Pero a veces la Angelina Jolie que nos presenta no es esta, sino es la pixelada, metamorfoseada o la cara de papa. Y a veces el Photoshop y esas cosas que utilizamos en la universidad no nos muestran una arquitectura real, sino así, desenfocada, sin escala. Yo prefiero usar la tecnología más bien para tal vez medir, como en este caso este es Sting, está metido tocando y está alguien mirando qué neuronas se conectan y qué partes del cerebro usa cuando crea. Las escalas, las situaciones, estos eventos naturales, estas buenas maneras de la arquitectura, donde uno está en el balcón y saluda al vecino, donde cuando uno timbra lo protege de la lluvia, el alero. Esa arquitectura de vacío y lleno, ¿no? Por eso Miguel Ángel o el David duda mucho de estas nuevas cosas que vemos. Esa capacidad de asombrarse, de que la arquitectura sea otra cosa, de que tenga techo verde, de que sirva para habitar, de crear un imaginario de ciudad como bien lo hacían los mexicanos,
o en un muro pintar el universo, creo que es muy potente. Pero a veces de desocupado, por ejemplo, me pongo a perseguir una nube. Y la nube me va contando situaciones de la ciudad. Como a veces también esperar, ¿no?, a que los astros se encuentren para mirar algo que de pronto aparece, como en este móvil. Esperar el acecho, como dice Carlos Castañeda, para atacar. Pero a veces pongo a pensar si esta finca de mis abuelos no tendría que ver mucho con el hospital, o esta ventana, la manera de trabajar la ventanería en las casas de Villavicencio que les mostré, o de pronto las visitas a las ladrilleras tengan que ver con esta arquitectura horadada que de pronto está en el hotel de la zona rosa. Y creo que lo que podemos hacer es simplemente innovar, como en este caso una heladería en Panamá. Hay pequeñas innovaciones de los tamaños de las cosas, de la protección contra que el metal no esté frío para sacar el helado. Los ritmos y secuencias, como esas casas de Chiloé o estas botas en México, que de pronto la arquitectura puede hacer como simplemente un pentagrama en el cual la naturaleza y las notas, los silencios, sean los protagonistas. Tal vez esa idea de simplemente ese muro que acompaña o ese pentagrama sea capaz de hacerlo todo. Y esta idea de uno no sabe si esto es planta, si es corte, si está al revés, esa idea de construcción me gusta mucho. Creo, ya rematando, esto es algo en lo que creo que tal vez uno lo que necesita es una herramienta única para hacer un determinado trabajo de manera consistente. Esto es anodino, solo nos habla de un tiempo ya. Esto nos habla de un sitio, de un hecho en Suiza, de qué es el reloj de la estación del metro, de cuánto tiempo nos queda para terminar esta charla y tomar una cachaza o comer algo. Pero habla de espacio, hablan de otras cosas. Esto nivela a uno la hora, ¿no? Ni uno sabe, pero mucho de lo que se produce hoy tiende como a esto. Como si también no hubiera una felicidad express y todos felices para la foto, inmortales. Y se nos olvida esta condición de simplemente hay que ser felices, del bienestar, de la inclusividad, de soñar con los pies en la tierra, en soñar, como decía Carlos Castañeda. Y de ahí, de esos pequeños avances, vienen las invenciones y el vuelo, los barcos, la ciudad. Aquí hay alguien que sí está prestando atención. La arquitectura que nos tocó a mí es la arquitectura que vino entre las de las sombras hispánicas y moras, de la modernidad adaptada al trópico de plátanos y ranas. Ambas venidas aquí en una maleta, como bien lo dice Carlos Campuzano. La arquitectura colonial, la arquitectura internacional adaptada con esos ladrillos, con esos concretos de Colombia. Nosotros no teníamos grandes construcciones prehispánicas como Perú o México. Y nuestro patrimonio arquitectónico surge entre la relación de estos dos, como el ron, como la caña, como el tabaco, como el habano. Para mí, creo que el gran reto es hacer ver lo difícil fácil, hacer lo correcto sin que se note, volver ligeramente tangible lo que no lo es, mediar entre las cosas más que imponerlas por encima de todo, hacer que cada día se encuentre algo nuevo, más no que todo ocurra de una vez, validar lo imperfecto más que un perfecto estereotipo, saber estar, saber ser, ser sin aparentar, estar sin ser protagonista, evitar el cliché en cualquier cosa. Creo que es un tremendo reto el de la arquitectura hoy, porque la arquitectura es el vestido de la cultura.